Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a este evento que hemos organizado entre las fundaciones Telefónica Movistar de Colombia, México y Venezuela para revivir Enlighted 2021. Este evento organizado por Fundación Telefónica, EA University y South Summit en esta edición híbrida que vivimos hace muy pocos días, que incluyó 47 mesas redondas y conversatorios, 25 talleres participativos, y donde estuvimos conectados desde Madrid, Buenos Aires, Sao Paulo, Londres, Montevideo, Ciudad de México, Quito, Santiago de Chile, Bogotá o San Francisco. Participaron más de 25,000 personas de todo el mundo, 147 expertos de 11 países para reflexionar sobre las grandes brechas educativas de innovación, competencias y las brechas, por supuesto, digitales. Durante estos días pusimos foco en estas tres brechas que tienen que ver con innovación para transformar los sistemas educativos, el desafío de resolver la falta de competencias con relación a las nuevas necesidades sociales y, por último, cómo afrontar la falta de competencias digitales para recuperar esa conexión con los jóvenes y promover un cambio positivo. Este evento también dio lugar al reconocimiento de esas mejores prácticas en el emprendimiento y la innovación educativa a través de los Enlighted Awards 2021. A lo largo pues, de estas jornadas nos sumamos a una gran reflexión sobre qué está pasando con las brechas, qué pasa con la innovación educativa. Fundación Telefónica ha sido parte de una gran discusión que se profundizó durante la pandemia, pero Enlighted 2021 fue el espacio estelar para escuchar grandes reflexiones, preocupaciones, interrogantes. Creo que no hemos tenido oportunidad de ver de manera integral lo que ha sido el evento y no quiero dejar de invitarlos a que disfruten en diferido de Enlighted 2021 a través de nuestra página enlighted.education. Y este evento que hemos organizado las tres fundaciones tiene tres momentos y quiero comenzar hablando del primer día y quiero hacer referencia a las palabras de José María Álvarez Payete, presidente de Telefónica. Él no lo recuerda porque ya lo había mencionado en otras oportunidades, que la educación es la piedra angular para alcanzar una sociedad mejor y más igualitaria, ayudada por la digitalización que permite incorporar nuevos métodos de aprendizaje y universaliza y democratiza el acceso al conocimiento. La tecnología nos ha posibilitado mirar a la educación desde otra perspectiva y ha de convertirse en una herramienta que le permita evolucionar. Muchas interrogantes, ¿hacia dónde apunta esa evolución de la educación y cuáles podrían ser esas herramientas indispensables para que nadie se quede atrás? Esta primera jornada también nos hace pensar que la innovación educativa quizás no es compatible con el tiempo, que los plazos son largos y que las brechas siguen expandiéndose. Y en ese sentido nos llama a una gran reflexión. Cómo podríamos innovar y al mismo tiempo hacer frente a todo este reto y a los procesos educativos que son propios en cada uno de nuestros países. También no quiero dejar de mencionar esta gran discusión que tuvo Magdalena Brier, de nuestra directora en Comprometidos con la Educación en México, con Wendy Cook, hablando, de qué pasa con el bienestar colectivo, cómo centramos los esfuerzos para lograr mayor equidad y garantizar que los niños con mayores dificultades tengan más apoyo. Sin más, yo quiero comenzar con la primera parte de la reflexión y para ello quiero dejar a dos compañeros de Fundación Telefónica Movistar Venezuela, Carlos Hernández y Alejandro Zamora, de Fundación Telefónica Movistar México, ambos responsables de nuestros proyectos de educación. Es un gusto dejarlos en la palabra. Bienvenidos. Bueno, muy buenas tardes. En nombre de Fundación Telefónica Movistar Venezuela, sumamente contento de estar acompañándolos en este resumen de lo que fue el Enlighted, ¿no? Un debate por la educación, por la innovación, que ha sido uno de los referentes a nivel mundial. Yo creo que Enlighted se ha convertido en el foro más importante sobre la innovación educativa y la transformación.
Así es, Carlos. Pues muchas gracias. Yo también encantado de estar aquí con ustedes y vamos a platicar acerca de este primer día, Lidia, Carlos, enfocado en la innovación en los sistemas educativos. Y por ahí, Carlos, creo que tú tienes como esta plática que comentaba Lidia hace ratito, ¿no? De nuestra directora Magdalena Brier y que tuvo con pues otra gran personalidad de un proyecto presente en 60 países que es Teach for All. Y que Wendy Coop estuvo ahí con Magdalena. Pues ahí adelante, Carlos, y con todo lo que tú tengas preparado de lo que te encantó de Enlighted. Tal cual, bueno, a mí me encantó primero esta primera conversa donde Magdalena y Wendy empiezan a debatir sobre estos factores que afectan el cierre de esta brecha de innovación, de esta brecha de la innovación para lograr la transformación educativa. Y Magdalena, por supuesto, hace referencia a que Profuturo tiene 5 años trabajando consecutivamente, apoyados en recursos educativos, apoyados en tecnología, para buscar transformar los ecosistemas escolares. Mientras que Wendy Coop tiene otro modelo donde ella construye una red alrededor del niño, empodera esa red, lo adecúa al entorno y entonces esto nos demuestra que hay más de una forma para abordar lo que va a ser este cierre de brecha, ¿no? En esa conversación, Alejandro, surgió una pregunta bien importante, como cuál era el rol del docente en este escenario tecnológico, ¿no? El rol del docente que se vio potenciado por la pandemia. Wendy nos dice que esos docentes, para ellos fue fácil apropiarse de la tecnología, pero el reto de los docentes fue transformarse, transformar la forma como daban la clase, formarse en competencias digitales y el reto mayor fue lograr ese cambio. Esto yo lo ato al debate que nosotros tuvimos acá en el Enlighted Venezuela, donde discutíamos las 3E de la transformación, que para nosotros era la educación, la empleabilidad y el emprendimiento, y tuvimos un experto de talla mundial como Mariano Herrera, quien nos decía una frase bien relevante. Nos decía, más enseña un profesor con un mal currículum que un mal profesor con un buen currículum. Y siento que tanto esa frase de Mariano como lo que nos dijo Wendy nos hablan del rol del docente durante la pandemia repotenciado. Es como un docente plus, ¿ok? Asimismo, Wendy reflexiona en su conversa sobre el rol entonces de la tecnología. Acá yo los invito entonces a ver el Enlighted de Chile, donde Cristina Araya nos hace toda una profundización de cómo la tecnología ha impactado la educación para generar aprendizajes significativos y memorables. ¿Ok? No solamente quedándonos con el estadio de la tecnología como un sustituto del pizarrón o como un sustituto de los libros, sino para generar aprendizajes significativos y memorables. Aquí también ella tuvo una invitada que fue la profesora Marcela Momblet. Ella comentó que la pandemia fue un espacio tan importante para que el docente se reencontrara con su estudiante. Ya el estudiante estaba en un espacio digital y el docente no se hallaba en este espacio. Él se tuvo que catalizar y se encontró con el estudiante. ¿Cuál es la tercera pieza que nos dice Marcela que falta por unirse en este espacio digital? Los directores. Los directores son sumamente fundamentales para que la transformación continúe y que no se pierda ahora que habemos países que estamos migrando a formatos híbridos o habemos países que estamos ya más hacia una educación a distancia digital. Yo quisiera cerrar un poco con también el debate que ustedes tuvieron en México, donde tuvieron grandes invitadas allí, pero yo voy a destacar del debate que ustedes tuvieron los factores que impulsaron la transformación educativa, siendo el primer factor la corresponsabilidad del padre y el docente. Así como se encontró el docente con su estudiante en un espacio digital, yo siento que los padres se reencontraron dentro de ese entorno educativo. El padre se vio forzado o obligado a acompañar mucho más cercano al estudiante y a entablar una conversación
más íntima, más cercana con el docente para poder estudiar, poder ayudarlo. También tenían la revalorización de la escuela entonces ahora la extrañamos, sabemos lo fundamental que es para generar aprendizajes de otra índole, como de sociabilización, lo que son las habilidades blandas. El docente, por supuesto, se vio obligado a cambiar y transformar el modelo educativo. Una idea profunda e importante fue la ruptura del modelo bancarizado de educación. Aquí entonces yo lo uno con lo que nos decía Marcela Momblet, que nos invitaba a explorar las metodologías activas. Y lo uno con el debate que tuvimos en Venezuela, donde discutimos los factores que afectaban la calidad educativa. Y bueno, finalmente teníamos la autoformación de los docentes, de los estudiantes, son estudiantes más autónomos, capaces de investigar, capaces de hacer sus asignaciones de una manera autodirigida, y tenemos unos nuevos aliados en educación que estaban allí presentes, pero que ahora con esta crisis, con esta pandemia, se hicieron mucho más cercanos, como nosotros, las fundaciones, las ONG que trabajan por la educación. Alejandro, perdón, pero yo quiero decir algo frente a lo que ha comentado Carlos, ¿no? En este resumen, a mí me encantaría, a lo mejor si ya tienes previsto decirlo, y es cómo los docentes de la región, y en especial los docentes en México, ¿por qué se atrevieron? ¿Por qué se atrevieron incluso a innovar? No necesariamente con herramientas tecnológicas. Y creo que una de las cosas que fue una preocupación durante todo Enlighted, pero que en México, en el espacio en México fue muy relevante, es cómo no perder esos aprendizajes que tuvimos durante la pandemia. Claro. Gracias, Ale. Gracias, no, pues creo que toda esta plática gira en torno a una idea que me encantó de cómo lo dijo Carlos, que es reencontrarnos, ¿no? Y reencontrarnos desde varios ámbitos. Yo también tuve oportunidad de ver otras charlas, como fue el conversatorio entre Robert Hawkins del Banco Mundial y Wayne Holmes del University College, que hablaban acerca de cómo alcanzar la excelencia y la equidad en la educación utilizando los datos. Hay dos ideas que me gustaron de ellos. La primera es siempre preguntarnos por qué y qué cambio queremos ver, para que entonces tengamos la información relevante que nosotros estamos buscando. Porque evidentemente en estos procesos de información, si no se hacen adecuadamente, pueden ampliar aún más la brecha, tanto de innovación como digital, que es de lo que estamos hablando. Y también Holmes fue muy, muy prudente y muy claro. Me encantó cómo fue parte del cierre, que no debemos de dejarnos seducir por la exageración de lo que la inteligencia artificial y los datos pueden hacer, sino que hay que involucrarnos, investigar y no limitarnos a crear herramientas para sistematizar prácticas, sino encontrar soluciones a problemas en diferentes contextos. Entonces, una visión que también desde la perspectiva global nos ayuda a impulsar también esta humanización a partir de los datos. Por otro lado, tuvimos una perspectiva también internacional a otro nivel, al nivel de los bachilleratos internacionales, con un panel, una entrevista y panel que nos platicaron Oli Peca que es el director global, junto con directores de sus planteles en 3 países, para hablar de qué han aprendido las escuelas durante la pandemia. Nos hablan de 3 retos, que es que desde luego que los niños vuelvan. Por otro lado, asegurar la calidad y atender las brechas de aprendizaje que se presenten. En particular, bueno, pues las ideas son muy interesantes. Hay una pregunta que abre el debate con sus directores, que es si la escuela es un lugar o un servicio, y creo que ahí la dejamos para que ustedes la vean, para que ustedes la reflexionen y para que en esta plática sigan reflexionando. También tuvimos a una espectacular Linda Lucas, programadora, emprendedora, escritora infantil, que sus libros se han traducido a más de 34 idiomas. Yo estoy seguro que a ti también te gustó mucho esa plática en la que empieza diciendo que el código es como una nueva lengua franca y que adicionalmente estas clases de gramática en el código tendríamos que agregarle la poesía. Y abordó todo este tema para no separar los diferentes enfoques técnicos y cómo podemos avanzar para que nosotros seamos quienes encaminemos a los ordenadores.
Y cierro comentando, porque tuvimos también perspectivas de los ministros de Ecuador y de Brasil, donde pues, nos plantearon retos muy similares a los que vivimos también en Venezuela y en Colombia. Los invitamos a que los escuchen porque también habla de los esfuerzos y las transformaciones que se viven a nivel de sistemas educativos. Y no quiero dejar de invitarlos también a la plática que tuvo Fundación Telefónica Argentina a través del proyecto de Educación y Nuevas Tecnologías de Flaxo Argentina. Me encantó porque jugaron, se divirtieron, nos hicieron unos regalos con materiales, recursos, hablaron de los esquemas de la presencialidad, la virtualidad. Y bueno, una pregunta que les dejo para que la vean y ustedes la respondan con ellos es ¿el huevo o la gallina? ¿El recurso o el uso? Entonces, bueno, pues tuvimos mucho en este primer día, Carlos, Nidia, y bueno, pues los invitamos a que no se pierdan estas pláticas, como decía Nidia, en enlighted.education. Estuvo súper. Yo quisiera retomar la pregunta de Nidia de cómo nos aseguramos que el aprendizaje permanezca en el docente. Yo creo que siempre hablábamos del modelo SAR, ¿no? De que el docente empezara a sustituir, argumentar y que llegara un momento a redefinir la forma como daban las clases. Yo te voy a utilizar una frase que hacemos aquí en Venezuela. El que aprende a manejar bicicleta, más nunca se le olvida. Ya el docente tiene instaurado algunas competencias digitales. Ya las aprendió. Yo creo que no se les olvidan. Lo importante es ponerlo en práctica ahora. Vale. Carlos, Alejandro, muchísimas gracias. Bueno, seguimos en este espacio. Nuevamente comentarles que estamos las fundaciones de Telefónica Movistar, de Colombia, México y Venezuela. Y ahora yo quisiera que pasemos a ese segundo día a rescatar, a recordar los aspectos más relevantes del segundo día de Enlighted 2021. Y para mí es un gusto presentar a nuestra compañera y amiga Ana Mancera, quien está al frente de Fundación Telefónica Movistar Venezuela, y que junto a Ana Hinojosa, responsable del proyecto de empleabilidad e innovación educativa en México, y Karina Salas, también la titular de este eje en Fundación Telefónica Venezuela, pues nos hablarán de qué pasó ese segundo día. Bienvenidas. Gracias, Nidia. Gracias, Nidia. Buenas tardes a todos. Hola, Anita, Karina. Iniciamos esta segunda reflexión sobre los aspectos más relevantes y coincidentes que se plantearon en el segundo día de Enlighted 2021. Por ejemplo, Michelle Weiss nos compartió sobre el futuro del aprendizaje y el trabajo. Ella planteó que aunque tengamos experiencia, en la vida debemos evolucionar en las competencias técnicas que poseemos, sin olvidar desarrollar competencias blandas o competencias humanas, para estar mejor preparados y poder abordar mejor los retos que pueden surgir en el futuro. Para Corinne Vigro, las competencias claves a desarrollar para el futuro son adaptación al cambio, aprender a aprender y la colaboración, sumado a la resiliencia y saber lidiar sobre todo con el fracaso. Para Jeff Mayoncalda, CEO de Coursera, él considera que el aprendizaje online es muy valioso, pero que sin oportunidades de empleo, las competencias no crean oportunidades económicas y no sirven de mucho. También expertos latinoamericanos nos hablaron en todas estas ponencias sobre las competencias que deben aprender los estudiantes o que requieren las empresas también en esta era dominada por las nuevas tecnologías. Entonces, en línea con estas reflexiones y desde el punto de vista de la empleabilidad, ¿cómo preparar a alguien para unos puestos de trabajo que todavía no conocemos? O cómo preparar a los jóvenes para las nuevas exigencias de la sociedad. Iniciamos entonces contigo, Anita, y luego vamos con Karina. Bienvenidas. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Karina, por sumarse a esta conversación. Justo como lo mencionas, Ana, ¿cómo preparamos a nuestros jóvenes para estos trabajos que todavía no existen, no? Y algo que se hizo mucho hincapié en este segundo día de actividades fue que a través de diversas pláticas, como la que nos otorgó Michelle Weiss o también la que nos pudo otorgar Jeff, el CEO de Coursera, nos hablaban de esta necesidad de que tenemos que formar a nuestros jóvenes tanto en habilidades blandas como en habilidades técnicas. No importa la profesión a la que se vayan a dedicar, siempre y cuando nosotros les podamos fomentar a ellos esta capacidad de seguir aprendiendo, la creatividad, la innovación, ¿no?
y también hablar de estas habilidades digitales que hoy por hoy no basta con que sepas usar el Internet o que sepas usar Office, sino que también tienes que aprender sobre analítica de datos, diseño web, etcétera, porque todo en esto en conjunto va a permitir a nuestros jóvenes poder responder a estas necesidades del mercado laboral. ¿Tú qué opinas, Karina, sobre esto? Gracias, Anita. Gracias, Ana. Gracias por compartir esta tarde con nosotros. Ciertamente, uno de los puntos que se tocó en este Enlighted, que se basaba en 3 cosas fundamentales, que era educación, competencias digitales, emprendimiento y, en todo caso, la academia, pues conversábamos en estos días nosotros 3 que una de las cosas importantes es como crear el vínculo entre esa salida de la academia y el poder entrar en el campo laboral, las competencias necesarias que hoy en día desde las empresas están demandando para poder contratar, ¿no? Cada vez son más específicas, quizás cada vez son más, como decía Anita, hay 2 ámbitos, ¿no? El ámbito de las competencias digitales, del entender la parte tecnológica, y la otra es el ámbito de las competencias blandas, de saber trabajar en equipo, del trabajo colaborativo, de la empatía, de entender al otro, de poder... ambas cosas son extremadamente importantes, sobre todo para quienes quieren emprender, por ejemplo. Hablábamos de el emprendimiento se enseña, se aprende, cómo haces para obtener todas las competencias que el emprendimiento requiere, que además son muchas y muy diferentes del ámbito laboral tradicional. Entendiendo que además, por lo menos en el caso de Venezuela, voy a hacer aquí un inciso de uno de nuestros invitados, en Juan José Pocaterra, que además es un emprendedor nato, porque él tiene su empresa, emprendimiento y todo aquello. Él decía que es importante que los jóvenes entiendan que no todo el mundo tiene que irse por el ámbito del emprendimiento, que ser empleado es necesario y que además es bueno, que son 2 cosas. Es decir, a veces ahorita estamos como tachando a la gente, no, si tú no eres emprendedor, como que no me gustas tanto, ¿no? Son 2 ámbitos, como que 2 carreras, 2 líneas distintas, ambas válidas, ninguna compite con la otra. Anita, conversemos. Sí, justo también hablando de esto del emprendimiento y de también desenvolverte como empleado dentro de una empresa, algo que nos llamaba mucho la atención o que me llamó mucho la atención fue este panel en donde justo se dieron también la oportunidad de poder dialogar sobre la formación de nuestros jóvenes en América Latina, y mencionaban esto, Karina, que era muy importante el poder desarrollar las habilidades en nuestros jóvenes a través de nuestras formaciones duales, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que empezar a hacer que nuestros jóvenes, a lo largo que se van formando, van practicando en las empresas. Y justo estaba participando una persona que es la encargada, déjame recordar el nombre, ahorita lo tengo aquí a la mano, que es Nancy Huerta. Ella es mexicana y es la directora de formación, la encargada de la formación dual en nuestro país. Y comentarte también que durante esta charla, pues se pudo analizar los avances que se han tenido a través de muchos programas que se están teniendo en América Latina, en donde les están pidiendo a las empresas que apoyen a la formación de los jóvenes para poder hacer este empalme entre lo que se requiere y lo que se está formando, ¿no? Entonces creo que es un panel que vale mucho la pena para que podamos ver el contexto en América Latina y cómo estamos avanzando. Y aterrizándolo un poco hacia lo que se hizo en nuestro país, en México, también existe una plática que nos gustaría invitarlos a que la vean, que se llama ¿Cómo se están formando nuestros jóvenes?, en donde tuvimos la participación de gente de OCC, que es una bolsa de trabajo, una universidad, y también la participación de la sociedad civil, y hablábamos de esta necesidad de que los jóvenes tienen que ser escuchados para poder responder a sus necesidades, y que es tarea de todos poder formarnos en este ámbito, y que también la sociedad tiene que empezar a ver cómo la creatividad, la innovación, las necesidades de nuestros jóvenes tienen que permear en su ambiente educativo, ¿no? Cierto, creo que también es importante recalcar que de quién es la necesidad del aprendizaje, ¿no? Nosotros como personas tenemos que hacernos responsables de nuestro propio aprendizaje, el querer aprender, el querer ser mejor persona, mejor trabajador, mejor el querer entender mejor el mundo tecnológico o el mundo en general. Eso nos hace que desarrollemos competencias, pero que la persona más interesada somos nosotros mismos en nuestro autoaprendizaje, ¿vale? Creo que una de las cosas importantes que también rescatamos es que actualmente el aprendizaje formal es muy válido, como ha sido siempre,
pero que el aprendizaje informal a través de las plataformas como la nuestra, como Conecta Empleo, como MOOCs de aprendizajes, de cursos cortos para poder desarrollar competencias, en este caso muy tecnológicas digitales, son necesarias. Eso depende, y volviendo otra vez a hacer énfasis en el autoaprendizaje, depende mucho de cuánto tiempo yo le dedique al aprender, cuánto me meto yo en la aplicación, cuán ordenada puedo ser y fajada para poder hacerme de competencias que actualmente no tengo. Entonces, aquello de el autoaprendizaje es mi necesidad y yo voy a por ello, es muy importante. ¿Cierto, Ana? Cierto. Y justo para poder llegar al autoaprendizaje también necesitamos fomentar esta capacidad de análisis, y creo que muchos de nuestros ponentes en este segundo día nos lo decían. Tenemos que hacer que todas las personas desde muy temprana edad puedan desarrollar la capacidad de análisis, de poder sintetizar información, de poder buscarla y de poder también realizar respuestas con base a estas investigaciones. Y bueno, a mí solo me gustaría cerrar esta parte con una de las frases que se repitió mucho a lo largo de esta jornada, y es que no dejemos de formar a nuestros jóvenes, que busquemos cada vez más darles oportunidades y poderles también desarrollar en ellos y darles la oportunidad de ser creativos, y que no importa que si se equivocan, que también de esos errores se puede aprender, ¿no? Yo quiero agregar algo, por el caso de que yo vi el enlace de ese día de Colombia, y el cual me gustó mucho, porque además hablaban los invitados en relación al resto de las competencias. Es decir, una persona ahorita, por lo general, no se dedica a una sola cosa. No es que vas al trabajo nada más, sino que además puede ser un deportista de alto desempeño, puede ser un músico muy bueno, puede ser, y además puede ser deportista, músico e ingeniero. Es decir, ahorita somos multidimensionales en el conocimiento, hacemos muchas cosas al mismo tiempo, y eso conforma un todo que hace que seas mejor empleado, que hace que seas mejor persona, que hace que te hagas de todo lo que has aprendido en las diferentes disciplinas donde te has metido para poder aportar a ese trabajo que estás haciendo. Además, siempre como esas otras cosas, los hobbies, entre comillas, cuando lo haces muy formal, lo haces con mucha pasión, entonces esa misma pasión la ves reflejada tanto en el aprendizaje como en el trabajo que haces, ¿no? Creo que ahora sí, Ana María. Excelente, de verdad. Muchísimas gracias a las dos por sus valiosas opiniones y grata conversación. Aprovecho a invitar a quienes nos acompañan a revivir Enlighted en la plataforma enlighted.education, y también a revisar en la web la plataforma de nuestro programa de formación digital Conecta Empleo. No olvidemos de eso también. Con esto finalizamos este bloque. Paso la palabra a mi compañera de Fundación Telefónica Movistar de Colombia, Mónica Hernández. Bienvenida, Mónica. Mil gracias, Ana, por toda tu presentación, por este espacio que nos diste, y también quiero hacer un agradecimiento muy especial a Nidia y a todo el equipo de la Fundación Telefónica Movistar en México por esta invitación, por organizar este espacio y permitirnos hacer parte de este resumen de lo que para nosotros significó Enlighted, de tal forma que ustedes puedan también saber en dónde pueden encontrar los puntos más interesantes y participar de estas charlas. En este tercer segmento que estamos teniendo el día de hoy, vamos a conversar de manera muy rápida acerca de los mejores momentos que tuvimos en el tercer y último día del Enlighted. No sé si todos recuerdan, durante este tercer día nos dedicamos a reflexionar sobre la falta de competencias digitales para recuperar la conexión con los jóvenes y promover un cambio positivo en nuestra sociedad. Necesitamos en realidad que cada vez más jóvenes tengan muchas más herramientas, porque ellos son los responsables de afrontar toda esta cuarta revolución y todos estos temas de innovación educativa, llevarlos a la práctica. Y para esto me está acompañando una persona muy especial. Es Javier Cano Nieto, que es el responsable del área de conocimiento y cultura digital en Fundación Telefónica en México, Fundación Telefónica Movistar en México, y con él tenemos la intención de llevarles a ustedes la inquietud de revivir muchas de las charlas que se realizaron y de todas las conferencias que se hicieron durante este tercer día, porque precisamente es la tecnología la que nosotros sabemos que nos permite revivir y repasar muchas veces, las veces que queramos, todo el contenido que nos gustó, lo que vimos que fue relevante, esas partecitas que de pronto no entendimos bien y queremos volver a leer, sobre las cuales encontramos algún valor y que incluso queremos compartir con otras personas, nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo, personas que realmente se pueden interesar en estas temáticas. Entonces le doy la bienvenida a Javier
para que entre con nosotros a revivir este tercer día. Hola Javi, Buenas tardes, Mónica. Muchas gracias. Pues bueno, para comenzar, primero agradecerte que estés aquí en este segmento con nosotros. Qué maravilla poder compartir este espacio contigo. Y quisiera que conversáramos en primera instancia sobre lo que fue esa charla entre Howard Gardner, que todos sabemos es un docente investigador de Harvard, pero además creó toda esta teoría de las inteligencias múltiples y que resalta todo ese tema de la diversidad de las capacidades humanas, lo importante que son aplicarlas en diferentes aspectos. Y en esa charla estuvo también Kiran Bir Shetty, que creo que todos la conocemos, es la fundadora de una de las mejores escuelas de la India. Es una práctica que se ha extendido en más de 60 países con el programa de Design for Change, el cual a través de esa metodología de Design Thinking está promoviendo que los niños confíen en sus capacidades y alcancen realmente sus metas y sus objetivos a través de todas estas metodologías, ¿no? Sobre esa charla, si me permites, Javi, quiero resaltar dos cositas que me parecieron clave antes de cederte la palabra. Y es lo primero, la formación, la importancia de la formación en valores y ética en la educación y en la formación en los niños, que seamos conscientes que aun cuando se le estemos transmitiendo un conocimiento técnico que va a ser muy valioso y que la tecnología esté mediando todos estos procesos, en realidad recordemos que la tecnología siempre va a estar al servicio de las personas están en el centro de todos los procesos y dentro de ese proceso educativo es muy importante que los valores y la ética formen a los ciudadanos, que son esos ciudadanos digitales que el día de mañana van a estar desempeñando eso que nosotros conocemos como los empleos del futuro, que ya no son ni tan del futuro, ¿no? Pero eso me pareció muy importante. Y otro aspecto que yo quisiera resaltar es esa importancia de fomentar o de abordar los temas de resiliencia con los niños, porque la verdad hemos venido pasando por una situación muy difícil, por supuesto, generada por la pandemia, en donde ellos se han afrontado con situaciones muy complejas y en realidad han sentido miedo realmente frente a la incertidumbre que nosotros presentamos, porque los papás también enfrentan esa misma angustia frente a lo que puede venir. Pero el enseñarle a los niños esa capacidad de levantarse, de seguir adelante pese a que las circunstancias sean difíciles, no será la primera situación difícil que tendrán que enfrentar, ¿no? Seguramente, pues, esperemos que nunca más nos vuelva a atacar una pandemia de este estilo y que ellos no tengan que volver a enfrentar una situación de esta, pero seguramente situaciones complejas van a vivir en la vida y esa capacidad de levantarse y seguir adelante, que es lo que es la resiliencia, realmente es muy importante fomentarla en los niños desde muy temprana edad. ¿Tú qué viste como relevante en este espacio, Javi? Sí, muchas gracias, Mónica. Qué gusto compartir este espacio contigo y el resto de compañeros de la Fundación y muchas gracias, por supuesto, a nuestra audiencia. Y sí, desde luego, esta conversación entre Howard Gardner y Kiran Bir Shetty fue uno de los platos fuertes, ¿no?, de este tercer día del Enlightened. Y como comentas, pues sí, la resiliencia y la incertidumbre ante la pandemia y la pospandemia creo que fueron temas que un poco sobrevolaron toda la conversación, ¿no?, entre ambos, desde luego muy, muy interesante. En este sentido, las preguntas que Kiran Bir Shetty hacía a Howard Gardner creo que impulsaron un diálogo donde la teoría de las inteligencias múltiples y también la importancia de las habilidades sociales y emocionales pues jugaron un papel importante, ¿no?, en esa conversación. Y bueno, particularmente me gustó mucho una invitación final que hizo Howard Gardner para salir un poco de nuestra zona de confort a la hora de reflexionar sobre nuestros referentes personales. Y en su caso, él lo llevó a su ejemplo personal, ¿no?, sobre la visión que él tiene de los presidentes de los Estados Unidos que ha tocado vivir, que gobiernan a lo largo de su vida. Y la verdad que creo que fue muy interesante pues invitar a todos a volver a verla, ¿no?, o a verla por primera vez, si quien la pudo ver la semana pasada. Y bien, después de esta charla, la siguiente actividad que hubo en el tercer día del Enlightened tuvo como protagonista a Vinton Cerf, que es vicepresidente de Google y científico de la computación, y además está considerado uno de los padres de Internet. Es cofundador de la Internet Society y fue entrevistado por Diego de la Benjumea, que es el CEO de la EA University, uno de los organizadores de Enlightened. Y bueno, entre otros temas, Vinton Cerf habló con gran clarividencia sobre los riesgos de Internet, en especial en lo relativo al anonimato de los usuarios, ¿no?, al usar Internet, y también las brechas que genera la tecnología, ¿no?, la importancia en este sentido de fomentar un pensamiento crítico al estar en Internet, ¿no? Como todos tenemos que tener ese pensamiento crítico y fomentarlo para poder estar en Internet
mejore. ¿Tú qué destacarías en ese sentido de esta, Mira, de esta segunda conferencia? a lo que tú mencionas, Javi, yo mencionaría dos cosas que me parece que son súper importantes en toda esta conversación. Y es justamente lo que mencionó Vinton Cerf, como acciones que permitan que ese 40% de la población global que no está conectado realmente pueda acceder a esa conectividad. En términos de cómo logramos generar dispositivos de menor costo, ¿no? Reducir los costos de los dispositivos actuales, cómo se logra incrementar la inversión en nuevas tecnologías que permitan conectar a Internet en las zonas más rurales, probablemente con tecnologías más eficientes, de menor costo, pero cómo hacemos para que en esas zonas rurales realmente haya acceso a la conectividad. ¿Cómo logramos a través de diferentes aplicaciones, de diferentes metodologías, brindar acceso a la tecnología a personas que están en condición de discapacidad, que creo que también es importantísimo, visual, auditiva, incluso cognitiva? ¿Cómo hacemos para que realmente ellos no se nos queden por fuera de toda esta dinámica e ingresen también a todo esto que es esta cuarta revolución? Y por último, también creo que es un aspecto que me pareció súper interesante, y es esa necesidad de formar a los programadores para que creen realmente aplicaciones que permitan que la sociedad acceda de manera general a la tecnología, por supuesto a las personas en condición de discapacidad, pero también a los adultos mayores, como los niños también pueden acceder a esas aplicaciones que realmente permitan que desde muy pequeña edad accedan de manera segura, por supuesto, a todo esto que nos trae la nueva tecnología, ¿no? Y creo que otra cosa que me pareció también muy interesante de lo que se mencionó en esta conferencia que tú estás comentando, es el tema del aprendizaje justo a tiempo. Me pareció un tema muy, muy interesante en cuanto a realmente aprender para toda la vida. Es una habilidad que nosotros todos tenemos ya que empezar a desarrollar, porque es una necesidad de este mundo digital, pero justamente aprender lo que vamos a necesitar en un momento dado de nuestra situación puntual, en línea con que podamos realmente saber que estamos desarrollando nuevas competencias, nuevas habilidades que están permitiendo que realmente nos recualifiquemos alrededor de una actividad, de un cargo en particular, si fuera ese el caso, en muy corto tiempo, y que podamos aprender a hacer cosas nuevas realmente que vamos a aplicar de manera inmediata, que nos van a servir de forma inmediata. Y para eso también existen muchísimas herramientas, ¿no? Yo creo que el mundo cada vez está ahondando mucho más en este tema del aprendizaje para la vida, y este aprendizaje justo a tiempo me parece que es un concepto que es muy interesante, que se profundizará seguramente en muchas otras ocasiones y dará para muchísimo más que hablar. Javi, ¿qué otros temas quieres compartirnos de lo que vimos el tercer día? Desde luego, gracias, Mónica. Sí, creo que, bueno, también fueron un poco más brevemente, pero muy interesantes también un panel sobre entretenimiento educativo en plataformas digitales, donde David Del Val y Diego Fandiño, de Movistar Plus y Radio Televisión Española, respectivamente, conversaron sobre este tema con la moderación de la periodista Ana Torres, y también la presentación de la app Goodwall que nos hizo su CEO, Taha Bab, que es una herramienta para promover las oportunidades de empleo entre los jóvenes. Y todavía tuvimos un par de actividades más, ¿verdad?, en este día de clausura, junto con el panel de cierre que justo programasteis desde Fundación Telefónica Movistar en Colombia. ¿Qué nos puedes contar de eso, Mónica? Bueno, nosotros, antes de entrar justamente en Colombia, yo quería resaltar dos cosas muy pequeñitas de ese tercer día, porque me parece importante que el resto de la gente lo sepa. Estuvo hablando con nosotros también Hadi Partovi, que es el fundador de Code.org, que trabaja, sabemos todos, el tema de la hora del código, ¿no? Que es todo esto alrededor de las ciencias de computación con los niños. Y esa importancia de cómo desde la educación más básica realmente vamos a lograr cambiar el mundo, logrando que los niños desde muy pequeños tengan un entendimiento de ese pensamiento computacional. Y creo que también hay que resaltar, para que la vean a los que les interese esta temática, esa charla que tuvo con nosotros Daniel Goleman, que es un psicólogo autor de temas de inteligencia emocional y de focus, que está ayudando a transformar modelos educativos. Yo creo que eso también es muy importante, que quien esté interesado en innovación educativa lo pueda revisar, cómo podemos ser más empáticos, cómo podemos trabajar de manera colectiva, fortalecer autoconocimiento, autocontrol, etcétera. Ahí hay unos conceptos muy importantes que yo le recomendaría a la gente para que lo viera. Y finalmente, entonces, desde lo que me preguntas desde la Agenda de Colombia para este tercer día, pues también, por supuesto, invitar a todos a que ingresen no solo a los contenidos de Colombia, sino a los de México, a los de Venezuela y a los de los otros países que están en esa misma página del Enlighted,
En ese mismo canal oficial están todos los contenidos que desarrollamos desde todos los países. Ese tercer día nosotros tuvimos la compañía de una persona que se llama Juliana Barreto. Ella es empresaria, es emprendedora y es jurado de un programa que yo creo que todos conocemos que se llama Shark Tank, en la versión Colombia, por supuesto. Y actualmente hace parte de las 100 mujeres del Women Forum Economic, y también estuvo con nosotros el director de una entidad que se llama Impulsa Colombia, que es una agencia de emprendimiento e innovación del gobierno colombiano, se llama Francisco Noguera. Y de esas dos charlas que tuvimos, resalto particularmente 3 cosas muy rápidamente. Lo importante que es trabajar en el desarrollo de habilidades digitales y habilidades blandas con la población más vulnerable, porque eso es lo que nos va a garantizar poder hacer un salto realmente en términos de desarrollo en el país, para que realmente encuentren verdaderas oportunidades para desarrollarse. Otro concepto que me pareció muy lindo es que a las ideas que hay dentro de todo este mundo de emprendimiento, de nuevos desarrollos, siempre hay que meterle pasión, liderazgo, creatividad, receptividad, trabajo en equipo, aprendizaje continuo. Es decir, no solamente es tener una idea, hay una serie de competencias adicionales y de ingredientes adicionales que hacen que realmente un emprendimiento se vuelva a realidad. Y finalmente, creo que también un concepto muy importante es que el emprendimiento se tiene que dar desde las regiones, desde los territorios, no desde las grandes ciudades, sino desde lo rural, en donde realmente se identifican metas complejas y se identifican soluciones a esos objetivos. Realmente ahí es donde se da el desarrollo y ese crecimiento para el país, entendiendo además el emprendimiento como una alternativa de recuperación económica en este momento para el país, por supuesto, y para toda Latinoamérica. Seguramente ahí vamos a encontrar la clave para poder cerrar muchas de las brechas que nos quedaron después de toda esta pandemia del COVID. Y ahora cuéntanos tú, Javi, de México, ¿qué puedes resaltar de este tercer día? Sí, no, gracias. Estuvo muy interesante. Y sí, en México quisimos cerrar esta edición del Enlighted un poco tratando con una visión un poco distinta, sumando a la conversación a educadoras, divulgadoras científicas y responsables de museos en un interesante formato de círculo de reflexión que condujo el museógrafo y educador Ricardo Rubiales. Tuvimos de ponentes, tuvimos el gusto de contar con la investigadora educativa, Inés Dussel, que junto con María Emilia Beller, directora del Museo Universum, y Ana Cristina Olvera, de la Dirección General de Divulgación Científica de la UNAM, estuvieron acompañados también de los jovencísimos Camila y Luna de Moonmakers. Pues creo que fue una charla muy, muy interesante que los invito a ver. Tenemos ya poco tiempo, pero bueno, solo sin quedarme con las reflexiones de que todos los participantes sobre cómo ya estamos viviendo en un mundo híbrido, que era justo un poco el tema que dimos esta charla última charla en México, entre lo presencial y lo tecnológico, evidentemente, y cómo todos coincidieron en utilizar la tecnología para crear nuevas posibilidades y hacernos más humanos, no limitarnos a ser meros usuarios. Creo que fue interesante que todos coincidieron un poco en eso desde muy distintos perspectivas e incluso edades, pero creo que fue un poco un tema interesante y que invita a la reflexión y bueno, pues invitar a todos a que la puedan ver. Y bueno, pues creo que con esto más o menos terminamos. Muchísimas gracias. Sí, no, a ti, gracias Javi por compartirnos todas las impresiones y también todo lo que hicimos en México. Yo creo que es muy importante, sencillamente les estamos dando unos tipsitos muy breves de todo lo que vimos nosotros durante todo el evento, pero creo que lo importante es que se animen a consultar todos los contenidos completos dentro de nuestro canal oficial. Mil gracias por compartir con nosotros y por estar en este espacio contándonos un poco sobre este tercer día y los contenidos, por supuesto, que tuvimos en este día desde la Fundación Telefónica en México. Para continuar ya, entonces, quiero invitar nuevamente a Nidia Chávez, a Ana Mancera, para que compartan con nosotros las reflexiones generales sobre lo que fue esta cuarta versión de Enlighted, y que podamos entonces dar cierre a este pequeño evento que creamos para ustedes para compartir los elementos más importantes que nosotros vimos. Adelante. Gracias, Mónica. Qué gusto. Si me permiten, bueno, primero agradecer a todas las personas que nos siguen en este momento y enviarles un saludo cariñoso, pues desde Colombia, México y Venezuela. Agradecer además a todo el equipo, a los equipos de las fundaciones que se sumaron. No quiero dejar de saludar a nuestros amigos de Brasil, que también desde Enlighted y todo el trabajo que hicieron, pues sumaron a esta gran reflexión. Yo estoy muy ilusionada. A mí Enlighted me ilusiona porque reafirma
nuestra visión con relación a la educación y al poder que tiene para transformar nuestra región y resolver problemas muy serios. Y eso me ilusiona muchísimo y me invita a seguir trabajando a favor de la mejora de la calidad educativa. Yo qué rescato, ¿con qué me quedo? Me quedo con la visión con respecto al ecosistema, como un ecosistema integral, donde cada actor tiene un rol importantísimo, el docente al centro, la dirección de la escuela, la familia, el ecosistema como un todo. Me quedo pensando en los 3 días, me quedo con la importancia del desarrollo de habilidades blandas y habilidades técnicas con estos perfiles híbridos. Me quedo con el valor que tiene el ser humano frente a todo proceso y cómo su transformación tiene que ser importante para los gobiernos, para la empresa privada, para las fundaciones empresariales. Me quedo con la visión de Telefónica que nos transmitía José María Álvarez Payete, de cómo tenemos que seguir pensando en los más vulnerables. Y por último, yo quisiera mencionar un espacio que para mí fue muy significativo, y es el espacio que tuvieron Michelle Wyss y Enrique Dams, explicando un poco, y aquí yo me voy un poco como al último día, sobre la visión de la universidad, sobre la visión que tenemos que tener sobre la educación superior y el sistema, cómo el sistema tiene que reflexionar con respecto a esta transformación. Y no sé, Ana María, ¿cómo lo ves tú? ¿Con qué te quedas? Fíjate, Nidia, gracias. Mi reflexión final está muy en línea con lo que ustedes vienen diciendo. Sin lugar a duda, para mí, en mi opinión, uno de los puntos coincidentes en casi todas las ponencias y debates durante los 3 días de este Enlightened 2021, inclusive ahorita con ustedes, ha sido la importancia de desarrollar habilidades tanto duras o técnicas como blandas y humanas en nuestros niños y jóvenes. Esto para poder enfrentar todas estas nuevas necesidades sociales de esta nueva era digital, que inclusive la pandemia nos demostró, que inclusive aceleró, que son súper necesarias. Muy en línea con lo que decía Mónica, Hadi Partovi, efectivamente, de Code.org, él afirmó que las ciencias de la computación permiten a los niños y jóvenes desarrollar muchísimas habilidades, tanto duras como blandas. Y algo que me encantó que él dijo es que las ciencias de la computación hacen que la educación sea mejor. Eso me impactó. Yo cuando lo escuché, lo anoté y me lo apoderé. Porque la verdad, con todo lo que se ha venido hablando, es así. Todos estos temas de educación digital y de todo lo que venimos conversando hace que la educación sea mejor. Llevando estas afirmaciones, por ejemplo, que ahorita nos hemos paseado y que inclusive las vimos en todas las ponencias, al plano venezolano, les cuento que recién esta semana la Universidad Católica Andrés Bello aquí presentó los resultados de la encuesta de Juventud 2021. A mí me llegaron ayer y aproveché a incorporarlos en esta conversa tan sabrosa que hemos tenido la tarde de hoy. Y una de las conclusiones más relevantes de esta encuesta de Juventud 2021 apuntó la importancia y la pertinencia de que la educación técnica, así la denominan ellos, es una prioridad para los jóvenes en la actualidad. Entonces eso va en consonancia con lo que decía Hadi Partovi, que las ciencias de la computación mejoran la educación, hacen que la educación sea mejor. Definitivamente, mi reflexión final y con lo que me quedo es que la educación, ya sea formal o informal o como sea, brinda oportunidades para todos. Y eso es lo que nosotros, yo digo que el punto focal es dar oportunidades para todos. Y por eso de verdad me siento muy complacida, muy agradecida por estar la tarde de aquí hoy y muy orgullosa que la Fundación Telefónica Movistar promueve este evento de educación digital internacional tan importante y tan relevante para estrechar todas estas brechas educativas y de innovación. De manera que desde Venezuela, muchísimas gracias por invitarnos a participar en este live de hoy. Para mí ha sido un placer y estoy segura que también para Carlos y Karina y todos ustedes así lo ha sido. Así que muchas gracias, Nidia, y muchas gracias, Mónica, y gracias a todos. Moni. Bueno, no, pues primero que todos ustedes ya han dicho muchísimas cosas, ¿no? Yo no quiero repetir porque creo que siento el mismo
sentimiento de orgullo de poder brindar toda esta cantidad de conocimiento de la mano de expertos de primera línea en muchas etapas de lo que nosotros entendemos como educación, ¿no? Desde lo que es la institución educativa, escuela básica, escuela media, hasta lo que vemos como la educación superior, técnica, tecnológica, universitaria. Creo que difícilmente encontramos otro tipo de evento a nivel mundial que convoque tantas personas con posiciones tan interesantes, tan importantes, en donde todos estemos hablando de para dónde queremos que vaya la educación. Yo creo que esa es la primera reflexión que quiero que además todas las personas que nos están acompañando tengan presente. Se trata de un evento realmente muy, muy importante, donde lo que hemos buscado es tener muchos puntos de vista de gente que realmente está pensando cómo cambiarse la educación a nivel mundial en diferentes aspectos. Eso me parece que es muy importante que todos lo compartamos. Y en segunda instancia creo que me iría por el lado de cómo realmente hemos estado viendo que es que no hablamos solamente de un proceso educativo formal llevado a cabo dentro de una institución educativa, cualquiera que sea el momento, ¿no? Es decir, no solamente hablamos de educaciones universitarias, no solamente hablamos de una educación técnica o tecnológica, sino realmente estamos llevando muy de la mano, y eso lo venimos haciendo ya hace varios años, ese concepto de que es que el aprendizaje no para en una universidad, no termina con una educación formal. Es una obligación de nosotros hoy en día como ciudadanos digitales seguirnos formando de diferentes maneras y aprovechando la cantidad de herramientas y de contenidos que nosotros podemos tener acceso hoy en día, que es gigantesco. No tenemos limitaciones de espacio, no tenemos limitaciones de tiempo, ni siquiera de costo, porque hay herramientas gratuitas, por ejemplo, como nuestra plataforma Conecta Empleo, que permite realmente acceder a esos conocimientos que hoy en día está necesitando el mundo. Y a nivel, digamos, general, rescato algo que también mencionaron hace un ratico acerca del segundo segmento, y es que estamos hablando de que es que hay que formarse en cualquier momento para lo que necesitemos, bien sea emprendimiento o bien sea ser empleados. Las dos son opciones de vida muy valederas, que pueden requerir competencias y de pronto aptitudes un poco distintas de cada uno de nosotros, pero los dos son caminos muy válidos para poder desarrollarnos como personas y como profesionales y digamos, acceder a unas condiciones de vida seguramente mucho mejores. Entonces, el tema de poder contar con esas herramientas, que haya alguien que nos ayude a aprender a hacer emprendimiento, eso es todo un reto y existe toda una ruta formativa alrededor de eso, pero también hay quien nos esté diciendo: mire qué es lo que está demandando en este momento el mundo y qué es lo que se está necesitando y hacia dónde nos tenemos que mover para realmente llenar esas necesidades de lo que está requiriéndose para que las empresas realmente empiecen a dar ese salto que se necesita en términos de productividad y de acceso a esas nuevas tecnologías. Para eso hay que formarse y en eso también nosotros hemos estado profundizando mucho, porque la educación trasciende, como hablaba tal vez Alejandro en su intervención, ¿la institución educativa es un lugar o es una experiencia? Y yo creo que esa es una de las preguntas clave, porque la educación va mucho más allá de un lugar físico, es toda una experiencia que además lo involucra a uno como persona y que requiere que uno también se comprometa muchísimo con todo ese proceso de aprendizaje y formación. Entonces creo que ahí van a tener una serie de contenidos muy relacionados con diferentes temáticas, que es el momento de aprovechar. Es el momento de seguir la discusión, porque la discusión no para solamente en Enlighted. Nosotros soñamos con que el Enlighted siga muchísimo más allá y podamos cada vez tener más insumos para que realmente podamos construir entre todos esa evolución de la educación que queremos y que está demandando el mundo en estos momentos. Con eso me quedo. Mónica. Y bueno, y lo mismo que Anita, agradecerte a ti, Nini, por este espacio, por invitarnos, que hemos estado realmente muy felices de estar aquí y compartir, por supuesto, así sea de manera virtual un ratico, todo lo que nosotros vivimos alrededor del Enlighted con Anita, contigo y con todo el resto del equipo. La verdad, mil gracias por permitirnos estar con ustedes. No, gracias a ustedes y son los equipos, ¿no? El equipo de Fundación Telefónica Movistar México, y gracias también a los dos equipos de nuestras instituciones hermanas en Colombia y Venezuela. Y seguiremos reflexionando y compartiendo nuestras reflexiones, que eso me parece muy valioso e importante. Nuevamente, muchas gracias a todas las personas que nos siguen en este momento y la invitación a ver Enlighted 2021 en enlighted.education. Muchísimas gracias y feliz tarde. Feliz tarde. Gracias, Nidia. Adiós. Feliz tarde. Gracias. Un placer.